por la intervención y tiene ahora la palabra la representación de Trinidad y Tobago. Gracias, presidente. La delegación de Trinidad y Tobago da las gracias al Consejo de Seguridad por convocar esta sesión de emergencia tras los últimos acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela. Mi delegación se dirige hoy a este Consejo como nación caribeña vecina de Venezuela y defensora desde hace mucho tiempo de la paz, la coexistencia y el Estado de Derecho. El gobierno de Trinidad y Tobago ha tomado nota de las operaciones militares de los Estados Unidos en Venezuela. Mantenemos el compromiso con esos esfuerzos de cooperación encabezados por Estados Unidos para acabar y desmantelar con las redes que permiten el crimen transnacional en el continente americano, cuyas actividades han debilitado la seguridad y la estabilidad de la región. Trinidad y Tobago mantiene un firme apoyo a la iniciativa estadounidense para reforzar la seguridad regional, reforzar el Estado de Derecho y salvaguardar el bienestar de nuestras sociedades en el continente americano. El gobierno de Trinidad y Tobago, si bien valora su alianza de larga data con los Estados Unidos, mantiene el mismo compromiso con tener una relación constructiva y respetuosa con la República Bolivariana de Venezuela y sigue defendiendo que haya relaciones pacíficas con el pueblo venezolano. La delegación de Trinidad y Tobago desea resaltar su relación de larga data con Estados Unidos y con Venezuela, y estamos listos para colaborar con todas las partes y con todos los socios que comparten la aspiración de un hemisferio más próspero y seguro. Muchas gracias, presidente. Doy las gracias al representante de Trinidad y Tobago y ahora tiene la palabra el representante de España. Señor presidente, en primer lugar, me gustaría felicitarle por la asunción de la presidencia mensual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y desearle todo el éxito en el desempeño de sus funciones. Le agradezco la convocatoria de esta importante reunión y también transmito mi agradecimiento a la secretaria general adjunta y jefa del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, señora Di Carlo, por la información proporcionada en el día de hoy. España expresa su profunda preocupación por lo ocurrido en Venezuela, que, como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, constituye un precedente muy preocupante con implicaciones para la región y para el mundo. El respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas, en particular a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso y amenaza de la fuerza, es indispensable para garantizar la convivencia internacional. España defiende la vigencia de un orden internacional basado en reglas, donde resulta imperativo apostar, como recoge el artículo 2.3 de la Carta, por el arreglo pacífico de las controversias. Consideramos que estas acciones constituyen un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional y recordamos que los recursos naturales del país son parte de su soberanía. Compartimos que la lucha contra el crimen organizado en la región es una prioridad, pero esa lucha solo puede hacerse mediante la cooperación internacional. Compartimos también que es prioritario defender los derechos humanos y las libertades públicas en Venezuela. España quiere trabajar por la paz, la estabilidad, la democracia, el progreso y la justicia social. Y eso no puede venir impuesto por la fuerza. Eso solo puede venir a través de un diálogo extenso entre venezolanos, con una solución venezolana pacífica y democrática, que sea la voz del pueblo venezolano la que marque el destino de Venezuela. España no reconoció el resultado de las últimas elecciones celebradas en Venezuela en julio de 2024 y ha sido contundente su condena de cualquier violación y amenaza a los derechos humanos. Ha dado protección a aquellos líderes opositores que han sido perseguidos y ha mostrado un firme rechazo a cualquier conducta antidemocrática y abusos contra la ciudadanía. Pero esta condena solo puede ejercerse desde el respeto a la legalidad internacional. España trabajará por unir a los venezolanos
y venezolanas y apuesta por el diálogo y la paz, porque la fuerza jamás trae más democracia. Gracias, señor presidente. Doy las gracias al representante de España y ahora tiene la palabra la representación de Sudáfrica. Gracias, presidente. Deseamos felicitar a la República Federal de Somalia por asumir la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad en enero y le deseamos a usted y a su delegación lo mejor en sus responsabilidades. También deseamos dar las gracias por convocar este debate y por dar la oportunidad a todos los Estados miembros de participar, porque la situación en Venezuela afecta a todos los Estados miembros, pero sus repercusiones para la credibilidad de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Un elemento integral para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional desde que se creara la ONU es entender que ninguna nación puede aducir que es moral o jurídicamente superior a otras. Todas somos naciones nacidas de historias y contextos diferentes que suscriben los valores y principios comunes de la Carta. El principio fundamental entre todos estos es la igualdad soberana. Al firmar la Carta nos hemos comprometido todos a resolver nuestras controversias internacionales con fines pacíficos o con medios pacíficos para que no se ponga en peligro la paz, la seguridad y la justicia internacionales. También nos comprometemos a abstenernos en las relaciones exteriores de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra forma que no sea compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia también afirmó anteriormente que el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza y la intervención en los asuntos de otros Estados. Por las fallas de su predecesor, la Liga de Naciones, se creó las Naciones Unidas para evitar que los países recurriesen al conflicto para solucionar sus controversias y prohibir el uso de la fuerza, menos que así lo prescribiese la ley. Así, la ONU ha tenido un papel fundamental a la hora de garantizar la existencia pacífica entre los países, inclusive poniendo fin a la subyugación colonial de países poderosos, apuntalada en el respeto a la igualdad de derechos de naciones grandes y pequeñas y el respeto al principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. Sumarse a nuestra organización y comprometerse con los principios dio protección a muchos de nosotros con una supuesta garantía de que ninguna nación sería considerada inferior. Lamentablemente, cuando los países ignoran la Carta y la vulneran, se menoscaba la credibilidad de todo el sistema de nuestras relaciones internacionales. La estabilidad del sistema depende no solo del respeto, sino también de que haya una aplicación consistente de estas normas jurídicas establecidas. A todos nos beneficia un orden internacional basado en normas según el derecho internacional. Cuando conculcamos esas normas, estamos invitando a que impere la anarquía y un entorno donde la fuerza se imponga sobre el derecho, ignorando la complejidad de las interrelaciones e interdependencia en nuestro mundo moderno. Los ataques unilaterales militares de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa desde el territorio venezolano para su traslado a los Estados Unidos vulnera adrede la soberanía, integridad territorial e independencia de Venezuela. Estas acciones también contrastan de manera muy destacada con nuestras normas jurídicas establecidas, reforzando esta creencia de que la fuerza se impone por encima de la ley y reforzando la idea de que se está menoscabando la diplomacia. La historia ha demostrado en repetidas ocasiones que las invasiones militares contra estados soberanos producen más inestabilidad. La fuerza unilateral menoscaba la estabilidad del orden internacional y la igualdad. El uso de la fuerza también menoscaba la infraestructura institucional, como se ha visto en Libia, Irak y en un sinfín de casos en África, donde las intervenciones e injerencias extranjeras provocan crisis de seguridad y menoscaban las instituciones de gobernanza nacionales cultivadas a través de contextos nacionales complejos y llenos de matices. Sudáfrica resalta que las alegaciones de retos de gobernanza interna, las preocupaciones de derechos humanos o actos criminales de un jefe de Estado no justifican la vulneración de la prohibición de la Carta sobre el uso de la fuerza, en especial el artículo 2.4 de la Carta.
La solución pacífica de controversias y asuntos internos debe llevarse a cabo respetando el derecho internacional y a través de mecanismos multilaterales. Además, en virtud del derecho internacional, el Estado tiene la jurisdicción exclusiva sobre las personas y conductas en su territorio. Cualquier ejecución del derecho nacional, incluida la detención por parte de un Estado en el territorio de otro sin la autorización de este, es una vulneración de la soberanía. Hay mecanismos de reparación a disposición de los Estados para aplicar el derecho internacional. Ello incluye presentar demandas ante la CIJ o solicitar la acción del Consejo de Seguridad. Tomamos nota de la declaración de un grupo de países concernidos, sobre todo latinoamericanos, afectados por los acontecimientos en Venezuela, que reiteran que la situación en el país debe resolverse a través de medios pacíficos, diálogo, negociación y respeto a la voluntad popular en todas sus manifestaciones, sin injerencias externas y de acuerdo con el derecho internacional. Presidente, cada uno de nuestros países y nuestros pueblos que son miembros de esta organización y que deben cumplir la Carta tienen derecho a determinar su senda democrática y política. Este derecho que confiere la Carta, la libre determinación, ni puede ni debe vulnerarse si no defendemos los derechos soberanos de cualquier nación cuando están siendo menoscabados y vulnerados. ¿Quién podrá estar seguro con las protecciones necesarias que ofrecen los principios de la Carta y el derecho internacional si no actuamos decisivamente? Se impulsará la anarquía y se normalizará el uso de la fuerza y el poder militar como principal forma de discurso en la política internacional. Ello sería un paso atrás en un mundo, sería volver, mejor dicho, al mundo previo a las Naciones Unidas, mundo que se saldó con 2 guerras brutales y un sistema internacional con inestabilidad estructural y falta de ley. No podemos permitirnos adentrarnos en un futuro complejo sin la estabilidad y protección del derecho internacional. Gracias. Gracias, Sudáfrica. Ahora Eritrea tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera antes que nada felicitarlo a usted y al Gobierno de la República de Somalia por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad en enero. También manifestamos nuestras felicitaciones a Bahrein, Colombia, la República Democrática del Congo, Liberia y Letonia por haber sido elegidos miembros. Es la primera reunión del año y quisiera rendir homenaje a los miembros salientes: Argelia, Guyana, la República de Corea, Sierra Leona y Eslovenia, por su entrega y diligencia a lo largo de su mandato en el Consejo. Pronuncio esta intervención en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Este grupo condena de manera inequívoca y categórica la agresión perpetrada el 3 de enero de 2026 contra la República Bolivariana de Venezuela por fuerzas especiales de los Estados Unidos de América, que incluyó ataques armados contra objetivos civiles y militares en la capital, en Caracas, y en otras ciudades del territorio venezolano, y el secuestro del presidente y la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, y la excelentísima señora Cilia Flores de Maduro. Los Estados miembros del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas manifiestan su grave preocupación por los efectos de estos ataques armados, en especial sobre los civiles y su derecho humano a la vida, que incluye asaltos militares de fuerzas especiales de los Estados Unidos, al tiempo que se resalta que estos actos suponen una clara conculcación del derecho internacional y de todos y cada uno de los principios de las relaciones internacionales, incluidos los de la Carta de las Naciones Unidas. El Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas reitera su firme apoyo al Gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros, y resaltamos la importancia de garantizar un estricto respeto a la inviolabilidad de las inmunidades que tienen jefes de Estado y Gobierno en virtud del derecho internacional, al tiempo que se renueva la solidaridad inquebrantable con el pueblo venezolano en su lucha
de defensa de la patria, inclusive a través de las acciones que puedan tomarse en el marco del derecho internacional de ejercer su derecho inalienable a la libre determinación, a la autodefensa, los Estados miembros de mi grupo exigen el cese inmediato de todas las hostilidades contra la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo un respeto completo a la soberanía, integridad territorial, independencia política y derecho inalienable a la libre determinación de la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo el regreso inmediato del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores de Maduro al territorio nacional venezolano, y pedimos que rindan cuentas los responsables de estas agresiones. Mi grupo rechaza firmemente los comentarios del presidente de los Estados Unidos en la tarde del 3 de enero, donde no solo amenazó con ulteriores ataques aéreos contra el territorio venezolano, sino que también afirmó su voluntad de ocupar y gobernar la República Bolivariana de Venezuela y explotar los recursos naturales y administrar la riqueza de esta nación hermana en lo que no se puede describir sino como la confesión de un plan claro de anexión que prevé, entre otras cosas, el pisoteo completo de los derechos inalienables del pueblo venezolano y los derechos fundamentales del Estado venezolano en conjunto. Los Estados miembros del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas piden a todos los organismos internacionales, incluido el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se movilicen con velocidad para defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y tomar con urgencia las medidas adecuadas para evitar una ulterior escalada de la situación en el terreno, en especial ulteriores agresiones contra la integridad territorial y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, y pedimos que se preserve la paz y la seguridad regionales e internacionales. Gracias. Doy las gracias a la representante de Eritrea por la intervención. Doy ahora la palabra a la representación de la República Islámica del Irán. En nombre de Dios clemente y misericordioso, gracias, presidente, por convocar esta sesión de emergencia tan importante. Reconocemos la presencia de la SGA Di Carlo y manifestamos nuestro agradecimiento al profesor Jeffrey Sachs por su alocución tan interesante. Antes que nada, quisiera manifestar mi felicitación a Somalia por asumir la presidencia del Consejo este mes. También felicito a los nuevos miembros electos del Consejo, Bahrein, Colombia, la República del Congo, Letonia y Liberia, por su elección. Presidente, la República Islámica del Irán hace suya la intervención de Eritrea en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y desea formular las siguientes intervenciones a título nacional. Primero, la República Islámica del Irán condena de la manera más tajante posible el ataque militar de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela. Este acto ilegal supone terrorismo de Estado, violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, en especial los artículos 2, 4 y 2.7 y las normas de obligado cumplimiento del derecho internacional, y supone un acto ilícito internacional y una agresión completa. Esta agresión militar contra un Estado miembro independiente de las Naciones Unidas supone una grave vulneración de la paz y la seguridad regional e internacional, con amplias consecuencias para todo el sistema internacional. Segundo, el secuestro del presidente elegido democráticamente y la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela por parte de los Estados Unidos supone una violación flagrante del derecho consuetudinario internacional, incluidos los principios de la inviolabilidad de las inmunidades de jefes de Estado y de Gobierno en virtud del derecho internacional, y supone un grave ataque a la igualdad soberana de los Estados. La República Islámica del Irán recuerda el derecho inherente de Venezuela a la autodefensa y resalta la responsabilidad jurídica de las Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad, de tomar medidas inmediatas para poner fin
a esta agresión ilícita y garantizar la rendición de cuentas de los responsables. Irán también reafirma su pleno apoyo al pueblo y al gobierno elegido legítimamente de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, los Estados Unidos busca sustituir activamente su derecho nacional por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Ello representa una alerta grave a la comunidad internacional y a todos los Estados miembros. Esta conducta ilícita cercena las bases mismas del orden jurídico internacional basado en la Carta y establece un peligroso precedente que debe rechazarse de manera categórica e inequívoca. La llamada política estadounidense de paz a través de la fuerza prescribe la ley de la jungla y la ley de la fuerza en lugar del Estado de Derecho. Y si se tolera y normaliza, hará que todo el sistema de seguridad colectivo de la Carta se vuelva ineficaz y carezca de propósitos. Cuarto, la inacción y parálisis continuada del Consejo de Seguridad ante las amenazas explícitas de agresión por parte de los Estados Unidos ha propiciado un peligroso clima de impunidad. Ha envalentonado a los Estados Unidos a persistir en su conducta ilícita, supone una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales. En los últimos días, el presidente estadounidense ha amenazado en público con usar la fuerza contra la República Islámica del Irán, vulnerando manifiestamente el artículo 2 de la Carta. Al mismo tiempo, Estados Unidos derrama lágrimas de cocodrilo ante el pueblo iraní y afirma con gran hipocresía que lo apoya al tiempo que cuenta con un historial documentado de intervención, uso de fuerza y medidas coercitivas unilaterales contra Irán. Ello incluye el apoyo político-militar y operativo directo y su participación en la guerra de agresión conjunta del régimen israelí contra Irán entre el 13 y el 24 de junio de este año, que se saldó con bajas civiles, ataques contra infraestructuras civiles y una grave vulneración de los derechos humanos fundamentales del pueblo iraní. Irán reafirma su derecho inherente a la defensa de su soberanía, integridad territorial y seguridad nacional y proteger a su pueblo contra cualquier interferencia extranjera. Los Estados Unidos de América tendrán la plena responsabilidad de cualesquiera consecuencias dimanantes de las amenazas ilícitas y de cualquier escalada posterior. Por último, rechazamos de manera inequívoca las alegaciones infundadas y las referencias innecesarias contra Irán por parte de los Estados Unidos. Lo que sucede en el terreno es evidente y no puede obviarse en aras de la retórica política o de narrativas inventadas. Gracias. Gracias, Irán. Ahora tiene la palabra el representante de Uganda. La representante, gracias. Presidente, tengo el honor de pronunciar esta intervención en nombre del Movimiento de Países No Alineados, que representa 120 Estados miembros, unidos por los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial de todas las naciones. La Oficina de Coordinación del MNOAL condena categóricamente la agresión perpetrada por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela desde la madrugada del 3 de enero con ataques armados contra ubicaciones civiles y militares en Caracas y en varias ciudades más del territorio venezolano. La Oficina de Coordinación de mi grupo considera que los ataques en cuestión vulneran flagrantemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional. Suponen un acto de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela que menoscaba la paz, la seguridad y la estabilidad al tiempo que se amenazan los derechos a la vida del pueblo venezolano. La Oficina de Coordinación exige el cese inmediato de todas las hostilidades contra la República Bolivariana de Venezuela, el respeto pleno a la soberanía, la integridad territorial,
la independencia política y el derecho inalienable a la libre determinación de la República Bolivariana de Venezuela y que los responsables de esos actos de agresión rindan cuentas. La Oficina de Coordinación reitera la inviolabilidad de las inmunidades concedidas a los jefes de Estado y de Gobierno en virtud del derecho internacional, que supone un pilar fundamental de la igualdad soberana, la coexistencia pacífica y las relaciones internacionales estables. Estas inmunidades se arraigan firmemente en el derecho constitucional internacional y casan con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Deben respetarse universalmente, sin discriminación, y cualesquiera acciones o medidas que menoscaben o bien de manera sistemática pueden desestabilizar las relaciones internacionales y debilitar el orden jurídico internacional. Presidente, la Mesa de Coordinación reitera su pleno apoyo al pueblo y gobierno venezolanos en este momento clave. Insiste en que las soluciones militares no son viables para abordar cuestiones que puedan preocupar a miembros de la comunidad internacional. Muchas gracias, presidente. Doy las gracias a la representante de Uganda por la intervención. I now give the floor. Doy ahora la palabra a la representación de Cuba, que ha pedido la palabra para pronunciar otra intervención. Gracias, señor presidente. Señor presidente, mi delegación se ve obligada a hacer uso de la palabra para responder a las acusaciones infundadas formuladas por la delegación de Estados Unidos contra Cuba. Resulta indignante que quienes han protagonizado agresiones unilaterales y violaciones sistemáticas del derecho internacional pretendan erigirse en jueces de otros estados soberanos, lo que en una actitud absolutamente inmoral e irrespetuoso e irresponsable. Rechazamos categóricamente las calumnias de que Cuba tiene presencia de inteligencia en Venezuela. Tales afirmaciones carecen de toda base fáctica y constituyen un intento evidente de desviar la atención de la conducta agresiva y criminal de Estados Unidos en la región. Cuba respeta estrictamente la soberanía, la independencia y el derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas. La cooperación entre ambos países en múltiples esferas, incluida la militar, tiene bases legítimas y se basa en acuerdos bilaterales suscritos soberanamente por ambas partes. Como ha sido declarado por el gobierno revolucionario, los 32 combatientes caídos víctimas en un acto criminal de agresión y terrorismo de Estado perpetrado por Estados Unidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a la solicitud de órganos homólogos de Venezuela. Estos patriotas supieron poner en alto, con la actuación heroica, el sentir solidario de millones de cubanos. Esta delegación intenta irrespetuosamente tildar a Cuba de intervención en Venezuela, lo cual rechazamos categóricamente. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de Cuba por la intervención. No hay más inscripciones en la lista de intervención. Se levanta la sesión.